Si aplico presión sobre una naranja, ¿qué va a salir de ella? ¿No? Si la aprieto bien fuerte, si le hago un corte, un tajo, y la presiono bien fuerte, ¿qué va a salir de ella? Jugo, ¿verdad? ¿Y qué clase de jugo podrá salir de una naranja? Obviamente, jugo de naranja, ¿verdad? ¿Puede salir de adentro de la naranja jugo de manzana o de frutilla? Y obviamente que no. ¿Y por qué sale jugo de naranja? Bueno, porque eso es lo que la naranja tiene adentro. Esto no es científico, no hay misterio, es muy simple. Tan simples como las palabras de Jesús registradas en Mateo 15:18. Las cosas que salen por la boca vienen del corazón. Así que cuando se nos presiona, cuando se nos trata con aspereza o se nos ofende de alguna manera o se nos perjudica o se nos causa dolor, ¿qué es lo que sale dentro de nuestro interior? Antipatía, amargura, enojo, irritación, ira, orgullo, resentimiento, rencor, odio. ¿Por qué sale eso de nosotros? Bueno, porque eso es lo que tenemos dentro. Pero si cuando se nos presiona, cuando se nos trata con aspereza, cuando se nos ofende o se nos perjudica de alguna manera o se nos causa dolor, sale de nosotros comprensión, perspicacia, perdón, cariño, tolerancia, amor, si salen esas cosas, es porque eso es lo que tenemos en el interior. Sí, como dijo Jesús, las cosas que salen por la boca vienen del corazón. Pero a diferencia de la naranja, nosotros sí podemos cambiar lo que hay dentro nuestro. Y algo que debemos esforzarnos por eliminar de nuestro interior es el rencor. El rencor y todos estos sentimientos relacionados que describimos hoy, ¿no? Como son la antipatía, la amargura, el enojo, la irritación, la ira, el orgullo, el resentimiento, el rencor y el odio. Es como un tren que para por diferentes estaciones, ¿no? Y cada vez se acerca más a la parada que nunca queremos llegar, que es el odio. Así que hacemos bien en ver cómo podemos hacer para evitar entonces estos sentimientos que pudieran ingresar poco a poco en nuestro corazón y que pudieran crecer de tal manera que ahora pudiera llegar a causarnos mucho daño. Por eso nos preguntamos, ¿qué es el rencor? ¿Por qué hace tanto daño? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Cómo podemos seguir el camino del perdón? ¿Y por qué es tan importante que lo hagamos con generosidad? Bueno, esas son las preguntas que vamos a tratar de responder en este discurso. Comenzamos con la primera, ¿qué es el rencor? Bueno, según el diccionario, el rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento a causa de una ofensa o daño recibido. Es un sentimiento de intranquilidad y tristeza, queja que queda de un dicho o acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. Es como una cicatriz que queda que cuando uno la ve se acuerda qué es lo que nos pasó, ¿eh? ¿Qué fue eso que nos causó tanto dolor? Me hago señas en la mano porque tengo una aquí. Sigue la definición. El tipo de sensación que puede causar puede ir de una ligera molestia temporal a un profundo malestar que puede dificultar o imposibilitar las relaciones con el ofensor. El rencor enquistado y agravado acaba produciendo odio. Bueno, eso es el rencor. Qué feo, ¿no? Qué sentimientos tan dañinos. Nos puede hacer mucho daño. Y en esta definición se explica por qué hace tanto daño, por qué es tan dañino, ¿no?
porque así como leímos, imposibilita o dificulta las relaciones con el ofensor, termina, afectando nuestra relación con Jehová, que depende exclusivamente de cómo nos llevamos con los demás. Es decir, una manera de amar a Jehová es amando a los demás y perdonándolos. Jesucristo dijo que si nosotros nos perdonamos a aquellos que nos ofenden, Jehová de ninguna manera hará lo propio con nosotros. Así que hace mucho daño. La Atalaya decía que sentir rencor es como golpearse a uno mismo y esperar que la otra persona sienta dolor. Es algo que no va a pasar, es algo improductivo y algo que nos hace daño. Es un peso difícil de llevar, una carga pesada, bueno, que termina dificultando mucho nuestra amistad con Dios. Además, pueden causar divisiones en la familia y en la congregación. Así que hacemos muy bien en prestar atención a cómo evitar que este sentimiento tan dañino, que es el rencor, se meta en nuestro interior. Habíamos dicho que íbamos a responder la pregunta ¿por qué es tan difícil perdonar? Bueno, la respuesta a esta pregunta y la respuesta a la pregunta de por qué nos ofendemos tan fácilmente es la misma. Bueno, somos imperfectos, tenemos defectos, somos pecadores y es por eso que se nos hace difícil perdonar y es por eso que nos ofendemos con facilidad. Hay muchas razones por las cuales uno puede abrigar rencor, ¿no? Quizás uno se sienta ofendido debido a que alguien ha hecho un comentario innecesario y poco halagador, ¿no? O quizás sintamos que se nos ha menospreciado o pasado por alto cuando solo queríamos ser amigables. Podemos ver la imagen número 2, por ejemplo. Allí, en la imagen número 2 vemos a una persona que ha sido herida en sus sentimientos, ¿no? ¿Y cómo se siente esta persona? Bueno, muy ofendida. Y si sigue en este estado, es posible que el resentimiento se desarrolle y termine convirtiéndose en rencor. ¿Mm? La imagen número 3 nos transmite un mensaje similar. Allí en la imagen número 3 vemos que un roce puede causar una brecha entre dos personas, en este caso dos hermanas, y esta brecha puede ir separándolas, ¿no? Y también dividiendo a la congregación. La Biblia dice que nadie es perfecto ni está libre de pecado. Por ejemplo, en Romanos 3:23 dice que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Así que tarde o temprano nosotros vamos a hacer algo o vamos a decir algo que termine ofendiendo a alguien, y tarde o temprano alguien va a decir algo o va a hacer algo que termine quizás ofendiéndonos a nosotros. Entonces tenemos que estar preparados y conscientes de que estas cosas pueden pasar. Veamos lo que dijo el discípulo Santiago en su carta a Santiago, precisamente en el capítulo 3, versículo 2, con relación a cómo todos tropezamos, especialmente cuando abrimos la boca, ¿no? Todos abrimos la boca, aunque sea para comer. Algunos por ahí para hablar la usan poco, pero siempre que hablan poco, esos son los que más daño hacen, ¿no? Mire lo que dice Santiago 3:2. Dice, porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza, este es varón perfecto, capaz de refrenar también su cuerpo entero. Así que todos decimos cosas que después terminamos arrepintiéndonos. Y tal vez nos demos cuenta o no, bueno, terminemos lastimando a alguien. Allí donde dice todos tropezamos, la nota dice cometemos errores. Como no somos perfectos, aparte de Jesús, ningún ser humano en la tierra que ha nacido ha sido perfecto. Bueno, estamos en esa línea, ¿no? Con la posibilidad de cometer errores. Y hay algo que observó Jesús, que los seres humanos
tendemos a hacer, y es que tendemos a minimizar nuestros defectos o justificarlos y a maximizar los defectos de los demás e imputarle malos motivos, ¿no? Allí, en Lucas capítulo 6, versículo 42, Jesús preguntó, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no te fijas en la viga que hay en tu propio ojo? Así que aparte de ofendernos con facilidad, tendemos a imputar malos motivos. No sabemos leer la mente, no sabemos leer el corazón, pero a veces actuamos como si lo fuera, ¿no? Por ejemplo, si un hermano pasó por al lado nuestro y no nos saludó, en vez de pensar bien del hermano y decir, bueno, en qué estará pensando? ¿Qué problema tendrá el hermano que pasó y no se dio cuenta de saludarme? ¿No? No, ¿qué hacemos? Imputamos un mal motivo. Seguro que no me saludó porque algo tiene contra mí. Entonces es ahí cuando los problemas empiezan a agravarse en vez de a limitarse o quizás minimizarse. Y algo que también influye mucho en esto de ofendernos con facilidad es el orgullo. El orgullo hace eso. El orgullo hace que imputemos malos motivos, ¿no? Y el orgullo hace que quizás cuando recibamos consejo nos ofendamos con facilidad, ¿no? Y qué triste que es esto, ¿no? Porque a veces necesitamos que nos den un consejo. Y hay hermanos que no solo están capacitados para darnos un consejo, sino que tienen la obligación de darnos un consejo. La Biblia dice que antes de que nosotros nos demos cuenta, los que tienen las debidas cualidades espirituales tienen que tratar de reajustarnos o de ponernos en la debida alineación. Entonces, ¿qué pasa si somos orgullosos? Bueno, estos consejos nos pueden lastimar nuestro ego, nuestro orgullo, y nos pueden ofender. Y qué triste sería que si nos ofendemos cuando nos corrigen, alguien que tiene el deber de corregirnos se retenga de hacerlo por temor a nuestra reacción, ¿no? Bueno, eso sería realmente lamentable para nosotros porque no vamos a recibir ese consejo que tanto necesitamos y también para el hermano que tiene la obligación de darnos ese consejo tan necesario. Así que debemos seguir el ejemplo de Jehová al ser perdonadores. Jehová no guarda rencor y él tiene muchas razones para estar ofendido con nosotros, ¿no? De hecho, vivimos pecando contra Jehová. Como dijimos hoy, todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. Es decir, que todos pecamos. Pecamos por lo que hacemos, por acción. Pecamos por lo que no hacemos, por omisión. Pecamos por lo que decimos, por lo que no decimos, e incluso pecamos por lo que pensamos. Así que seguramente Jehová, si fuera rencoroso, tendría una larga lista de cosas que nosotros le hemos hecho y por la cual estaría muy ofendido. Pero hace eso Jehová, anota en ese libro que dice la Biblia que tiene nuestros defectos y las cosas que le hacemos a propósito, o quizás sin querer. No, la Biblia dice que Él anota las cosas buenas de nosotros. Y qué bueno que nosotros lo imitemos. ¿Hasta dónde llega el perdón de Jehová? ¿No? Porque el título del discurso es perdonar con generosidad. Y podemos decir que Jehová es muy generoso cuando perdona. Por ejemplo, vamos a ver tres ejemplos. Vemos, por ejemplo, en la imagen número 4, un relato bíblico que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Allí vemos al rey Manasés. El rey Manasés de Judá pecó gravemente contra Jehová. Hizo a gran escala lo que era malo a los ojos de Jehová para ofenderlo. O sea, pecaba a propósito para ofender a Dios. Llegó incluso hasta ofrecer a sus hijos como sacrificio a dioses falsos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos la comisión de juzgar a Manasés?
bueno, hubiéramos sido implacables, ¿verdad? La Biblia dice que Manasés se arrepiente de corazón después de haber sido corregido por Jehová, y Jehová se deja rogar por él, dice la Biblia. Eh, claro, Jehová sabe leer los corazones, vio que esta persona se había arrepentido totalmente de todo lo que había hecho, y Jehová lo perdonó. Lo liberó de la prisión en donde estaba e incluso lo vuelve a nombrar rey de Judá, ¿no? Un impresionante ejemplo del alcance que tiene el perdón de Jehová. Entonces quizás uno pueda preguntarse, pero ¿y cómo Jehová perdonó a tal persona si hizo tal o cual cosa? Bueno, el alcance, el perdón de Jehová no tiene límite. Cuando él ve que alguien está arrepentido de corazón, Jehová lo perdona. En la imagen número 5 tenemos otro ejemplo. Esta es una ilustración de Jesús, la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, que si bien es una historia ficticia, bueno, ilustra eh, lo generoso que es Jehová al perdonar, lo magnánimo que es Jehová, lo grande, la grandeza que tiene Jehová cuando perdona, ¿no? Cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, ¿no? El relato bíblico dice que su padre lo sale a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Y esta imagen es ilustrativa de lo que hace Jehová con nosotros, ¿no? Si llegáramos a pecar contra Jehová y nosotros damos los pasos para volver a Él, bueno, Él es capaz de recibirnos con los brazos abiertos. Y se espera de que nosotros también hagamos lo mismo con nuestros hermanos, ¿no? Porque si queremos que Jehová nos reciba con los brazos abiertos, si alguna vez hacemos algo que le desagrade, bueno, nosotros tenemos que hacer lo propio con nuestros hermanos ahora también. Y en la imagen número 6 vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El propio apóstol Pablo dijo que él era el más notable de los pecadores, porque había perseguido a la congregación de Dios. Sin embargo, fue perdonado y utilizado extensamente como ministro de Dios. Llegó a ser apóstol a las naciones. Así que vemos cómo Pablo reconoció sus errores, ¿no? Incluso varias veces lo mencionó para que sus hermanos se dieran cuenta de cuán misericordioso era Jehová con él y con todos los demás, y utilizó la oportunidad que Jehová le dio para ahora dedicarse a hacer lo bueno, ¿no? Se volvió de su camino, hizo senda recta para sus pies, y Jehová lo utilizó como un instrumento valioso. Así que no tenemos excusas para no ser perdonadores, ¿no? Jehová es el excelente ejemplo de alguien que es perdonador. Es por eso que el bosquejo nos dice, no se ofenda por nada. ¿Es posible esto? ¿No ofendernos por nada? Bueno, en principio podríamos empezar no ofendiéndonos por cualquier cosa, no ofendiéndonos por cosas de poca importancia. ¿Mm? Vamos a ver lo que quedó registrado por inspiración divina en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 21 y 22. Y dejemos aquí en el capítulo 7 abierta la Biblia un ratito porque vamos a referirnos a otro pasaje también. Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22. Allí dice el consejo inspirado. Además, no des tu corazón a todas las palabras que hable la gente, para que no oigas a tu siervo invocar el mal contra ti. Allí la nota dice, a hablar mal de ti. Porque tu propio corazón sabe muy bien, aún muchas veces, que hasta tú, has invocado el mal contra otros. ¿Qué es lo que está queriéndonos transmitir acá el sabio rey Salomón? ¿No? Dice, no prestar atención a las cosas que la gente dice.
Porque si prestamos demasiada atención a las cosas que la gente dice, vamos a ver que tarde o temprano alguien va a hablar mal de nosotros. ¿Y por qué dice que no es sabio hacer esto? Porque tú sabes bien, dice, que muchas veces vos hiciste lo mismo, ¿no? ¿Quién no ha hablado sin pensar alguna vez? No voy a hacer levantar la mano porque por ahí alguno la levanta, ¿eh? Pero todos hemos hablado sin pensar, y muchas veces. Y es posible que en esto de hablar sin pensar, hayamos dicho algo que haya lastimado a alguien. Hayamos dicho algo incluso que se haya tergiversado y que haya llegado a oídos de alguien y éste se haya ofendido con nosotros. Acá Salomón no está justificando esto. No está justificando que hablemos sin pensar. Como decía la revista Despertar, no está justificando el habla negativa o el habla ociosa. ¿Qué es el habla ociosa? ¿Vio cuando no hay nada de qué hablar? Cuando no tenemos nada de qué hablar, hablamos del tiempo, de la lluvia, del sol, de los pajaritos, y cuando se termina ese tema, empezamos a hablar de otro. Bueno, cuando no hay nada espiritual de qué hablar, pasa eso. Acá la Biblia no lo está justificando. Lo que está diciendo es reconocer que es un hecho de la vida, que es algo que pasa, que es común, que no es la gran cosa, ¿no? La Despertar citada aquí dice, lo más común es que el habla perjudicial no surja de la malicia, sino de no pensar. Se deriva de un deseo irreflexivo de decir algo sin tener que meditar mucho, sin ninguna intención específica. Los dados al habla ociosa repiten palabras y anécdotas de otros. Reconocer estos hechos puede ayudarnos a mitigar la indignación, ¿no? Así que no se está justificando hablar sin pensar. De hecho, la Biblia dice que el que habla sin pensar puede llegar a herir como con los golpes de una espada, ¿no? Se nos anima a hablar con la lengua de los enseñados. Pero sabemos que esto pasa. Mucha gente, incluso nosotros, hablamos sin pensar y podemos lastimar a alguien. Y es bueno lo que dice aquí, que reconocer esto, de que alguien habla sin pensar, mitigue la indignación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que le otorgamos malas intenciones a las palabras, ¿no? Entonces, si llegamos a la conclusión de que el hermano lo que dijo de mí, que me lastimó, lo dijo sin pensar, sin querer, no con una intención específica de hacernos daño, bueno, eso nos va a ayudar a pasar por alto el tema y a que no nos duela tanto. Otorgarle a nuestro hermano el beneficio de la duda. Eso es lo contrario a, eh, a lo que dijimos antes, a otorgarle malas intenciones a las palabras. Tenemos que imitar a Jesús. ¿Recuerdan qué decía la gente de Jesús? A Jesús lo acusaron de ser glotón, borracho y de tener trato con pecadores. ¿Era cierto esto? No, no era cierto. Sin embargo, Jesús no armó un lío ah, tratando de averiguar de dónde había salido ese rumor, quién era el que estaba diciendo eso de él. Él simplemente dijo palabras que se encuentran en Mateo 11:19, la sabiduría queda demostrada por los resultados. Es decir, que sus acciones iban a hablar por él. Sus acciones iban a dar cuenta de que eso que se estaba diciendo de él eran mentiras. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, restarle importancia y dejarlo pasar. Imagínese esta situación. Usted tiene un problema de índole personal y se lo confía a un amigo íntimo, ¿no? Tiene un problema, se lo cuenta al amigo y le dice al amigo, no se lo digas a nadie, por favor. Es típico esto, ¿cierto? ¿No? Y después nos enteramos de que hay muchas personas que saben de esto. Entonces, el bosquejo nos invita a preguntarnos, ¿qué opinaría de su amigo? ¿Decidiría cortar la amistad con él? ¿Diría voy a saludarlo pero no quiero tener nada más que ver con él? ¿Guardaré las distancias? Él allá, yo acá. Se terminó la amistad. ¿Haríamos eso? Bueno, antes de sacar conclusiones y enfadarnos, fíjese lo que dice el Proverbios capítulo 29, versículo 20
y luego el 22. Proverbios 29:20 dice: ¿Has contemplado a un hombre que es apresurado con sus palabras? Hay más esperanza para alguien estúpido que para él. Y el 22 dice: el hombre dado a la cólera suscita contiendas, y cualquiera dispuesto a la furia tiene muchas transgresiones. Así que, ¿qué sucede si actuamos en el fragor del enojo? Bueno, agrandamos el problema. Como dice allí, suscitamos contiendas, cometemos muchas transgresiones. En vez de solucionar el problema, generamos o creamos un problema mayor. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pensar. ¿Sería acaso que el hermano habló sin pensar? ¿Ha hecho usted lo mismo alguna vez? ¿Se trata quizás de un malentendido? ¿Estaba él tal vez buscando consejo que pudiera beneficiarlo a usted? Nuevamente entra en juego el otorgarle a nuestro hermano el beneficio de la duda. ¿Puede restarle importancia al asunto, olvidarlo y perdonar? ¿Era tan importante mantenerlo en secreto? ¿Está totalmente seguro de que fue él quien se lo informó a la otra persona? Así que el consejo que nos da la Biblia es no actuar cuando estamos enojados, no ser reaccionarios, sino pensar en que tal vez el problema no es como lo imaginamos y que quizás nuestro amigo ha sido un amigo leal que ha mantenido el secreto y que fue a otra persona que tal vez nosotros mismos incluso le contamos de eso, quien lo diseminó. ¿Qué pasa cuando dejamos que el enojo baje y usamos el discernimiento y la capacidad de pensar para abordar un problema? Bueno, la situación va a ser muy diferente a la que expresaba el Proverbios. Vamos a evitar muchas transgresiones, muchos problemas. El abrigar animosidad contra alguien puede llevarnos a lastimar a nuestro prójimo, incluso a tomar medidas extremas, ¿no? La animosidad es algo que podríamos llamarlo como una primera estación, ¿no? Que nos lleva a la antipatía, ¿no? Y ya cuando el tren empieza a tomar velocidad, nos encontramos varias estaciones que nos van llevando a este resentimiento que después lleva al rencor y que termina en el odio, ¿no? Así que tenemos que bajarnos del tren lo antes posible, ¿no? Si nos damos cuenta de que en nuestro interior tenemos animosidad con alguien, por su forma de ser, por su carácter, porque no nos gusta cómo hace tal cosa, porque no nos gusta porque dice eso, porque no nos gusta porque es callado, ¿no? Simplemente porque es diferente, ¿no? Si esta persona con la cual tenemos animosidad nos hace algo el día de mañana, bueno, la vamos a tratar muy diferente, así es un amigo. Por eso que debemos conocer a los hermanos, ver por lo que están pasando, conocer sus pruebas, ¿eh? Aprender a quererlos, a amarlos, y de esa manera vamos a poder tolerarlos y perdonarlos. Así que, en vez de guardar rencor, esté dispuesto a perdonar. El amor es el antídoto del odio. Podemos decir que son dos estaciones antagónicas, ¿no? Estamos en una estación neutral. Si vamos para aquel lado se encuentra el odio con todas las estaciones que mencionamos, pero si vamos para acá nos vamos a encontrar con el amor y vamos a pasar por otras estaciones mucho más amables, como la comprensión, la perspicacia, el cariño, la tolerancia, el amor y el perdón. Así que queremos viajar para ese lado. Estar dispuesto a perdonar es una prueba del verdadero amor que decimos profesar por los demás. Una cosa es decir que amamos a los hermanos y otra cosa es demostrarlo. Y cuando surge una cuestión en la que implica perdonar, bueno, ahí se pone a prueba si nuestro amor es genuino o no. En vez de ver una dificultad como
una valla insalvable, ¿no? Como una barrera difícil de superar, veamos esa situación como una oportunidad de demostrarle a nuestro hermano que lo amamos, pasando por alto su transgresión, si es que la hay. Mire lo que decía la Atalaya del 80 en el tema ¿Es genuino su amor? Quizás en ningún respecto se somete a prueba más intensa lo genuino del amor de una persona, ni se demuestra tal cosa como en el de lo dispuesta que esté la persona a perdonar. Es mucho más fácil hacer regalos de valor material aún costosos que desplegar magnanimidad, generosidad por medio de saber perdonar. Así que el perdón es un gran regalo que podemos hacerle a nuestros hermanos, mucho más costoso que cosas materiales. Es por eso que tenemos que practicar el perdón. Y un ámbito en el que podemos hacerlo es en la familia, como podemos ver en la imagen número 8. La Atalaya decía que un matrimonio feliz es el... Imagen número 8. Un matrimonio feliz es la unión de dos personas que saben perdonar, ¿no? Bueno, allí vemos un matrimonio haciendo las paces, ¿no? Notaron que no dice que un matrimonio feliz es la unión de dos personas que se llevan re bien, que no tienen ni uno ni un sí, que siempre están de acuerdo en todo, ¿no? Es la unión de dos personas que saben perdonar porque van a tener que hacerlo muchas veces. ¿Mm? Así que sean generosos al perdonar las faltas que otros cometen, sobre todo en la familia y también en la congregación. Es muy importante perdonar en la congregación cuando nos sentimos agraviados por algo y también es importante que perdonemos a aquellos que se han arrepentido y que han vuelto a la congregación, ¿no? Como el hijo pródigo. Recibirlos con los brazos abiertos como lo hizo Jehová, ¿no? De esa manera eh, seguimos el ejemplo de Jehová al perdonar con generosidad. Algo muy importante con esto de aprender a perdonar es que lo debemos hacer con presteza, o sea, rápidamente perdonar. Porque muchas veces pasa que terminamos perdonando. Es decir, con el tiempo terminamos perdonando. ¿Vieron que dice que el tiempo cura las heridas? Bueno, a veces puede pasar, ¿no? Que con el tiempo pasan los meses, pasan los años y nos olvidamos del asunto y bueno, ya pasó mucho tiempo, ya perdonamos. Pero dice la Biblia eso, que debemos perdonar con el tiempo. Veamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice, estén airados o enojados y no obstante no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado, ni dejen lugar para el diablo. Así que, si alguien nos ha ofendido, tenemos que hacer las paces rápidamente. Que no se ponga el sol, dice, en estado provocado. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Le podemos dar lugar al diablo. O como decía la versión con referencias, oportunidad. El diablo puede utilizar esa brecha que ahora se generó entre nosotros y nuestro hermano y hacer palanca para separarnos. Y siempre están aquellos que toman partido por uno y otro lado. Y eso genera una congregación dividida. Y qué triste sería que en este tiempo del fin en el que vivimos, en el que más unidos tenemos que estar, bueno, le demos a Satanás la oportunidad de que cause divisiones. Así que no le demos a Jehová esa oportunidad. Más bien, sigamos el ejemplo de Jehová y seamos sabios, regocijando su corazón. Bueno, en resumen, hermanos, hemos visto la importancia de cultivar humildad, amor, misericordia y otros buenos sentimientos que nos ayudarán a tener buenas relaciones con nuestros hermanos y a perdonarlos cuando estos nos presionen, ofendan o lastimen. Si somos perspicaces,
nos vamos a dar cuenta de que muchas veces aquellos que nos lastiman no tienen la intención de hacerlo. Y entonces no nos ofenderemos con facilidad. También vamos a necesitar muchas veces que otros nos perdonen a nosotros. Por eso es bueno que perdonemos antes. Y sobre todo necesitaremos el perdón de Jehová. Y es muy importante el perdón de Jehová porque lo necesitamos para sobrevivir. Y para recibir el perdón de Jehová necesitamos perdonar a nuestros hermanos con rapidez, como hemos visto, y no permitir que Satanás utilice las desavenencias que puedan pasar entre nosotros para dividirnos. Recordemos el ejemplo de Jesús. Cuando a Jesús lo presionaron, solo salió de él perdón, amor y misericordia. Cuando lo estaban insultando, cuando le estaban pegando, ¿no? Nos dio un vivo ejemplo de que, aunque lo insultaron, lo golpearon, lo humillaron y lo trataron peor que a un criminal, de él solo salió amor. La pregunta, hermanos, es, ¿qué saldrá de nosotros la próxima vez que alguien nos presione, que alguien nos lastime, que alguien nos hiera? ¿Qué va a salir de nosotros? Bueno, nuestra relación con Jehová depende de las buenas relaciones que tengamos con nuestros hermanos. Tenemos que preocuparnos mucho por lo que hay en nuestro corazón, porque cuando se nos hiera, cuando se nos lastime, cuando se nos presione, eso es lo que va a salir. Y eso es lo que va a ver Jehová. Que Jehová vea que sale de nosotros lo mismo que salió de Jesús. Comprensión, perdón, amor y misericordia. Si seguimos el camino del perdón, disfrutaremos de relaciones pacíficas, experimentaremos buenos sentimientos y, lo que es más importante,